Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a la 14ª edición del Foro de Ingeniería Eléctrica, organizado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Tradicionalmente, esto se da en el marco de la Exposición Tecnológica y Científica ETIC. Este año, el evento en modalidad virtual, en atención a las medidas sanitarias del aislamiento preventivo. El Foro de Ingeniería Eléctrica tiene por objeto generar un espacio de análisis y debate de temas relevantes y de actualidad del sector eléctrico de nuestro país. Nuestros agradecimientos a los distinguidos invitados especiales de esta tarde: el profesor ingeniero Teodoro Salas Coronel, decano de la Facultad Politécnica de la UNA, la profesora licenciada Limpia Ferreira Ortiz, vicedecana de la Facultad Politécnica de la UNA, el profesor ingeniero Daniel Domecq, coordinador del Foro de Ingeniería Eléctrica. Y a los disertantes también agradecemos de primer nivel en esta ocasión: el ingeniero Félix Eladio Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE; el profesor doctor Victorio Auxilia Dávalos, director de investigación y posgrado de la Facultad Politécnica de la UNA; y el profesor ingeniero Fabián Cáceres Cadogan, docente de la Facultad Politécnica. Estimados profesores, estudiantes, participantes, gracias a todos por acompañarnos. La ETIC 2020, en su edición virtual, nuevamente incluye el desarrollo del Foro de Ingeniería Eléctrica con exposiciones de la actualidad del sector, a cargo de profesionales de mucha trayectoria. A continuación, las palabras de bienvenida del señor decano de la Facultad Politécnica de la UNA, el profesor ingeniero Teodoro Ramón Salas Coronel. Autoridades presentes, disertantes, profesores, estudiantes y público en general presente en este evento virtual. En nombre de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, es un privilegio realizar la apertura de la 14ª edición del Foro de Ingeniería Eléctrica con el lema "Generar un espacio de análisis y debate de temas relevantes y de actualidad del sector eléctrico en nuestro país". Me complace compartir con usted este espacio sobre temas cruciales en estos tiempos que estamos viviendo. La energía eléctrica y su manejo adecuado es crucial en estos tiempos para convertir en desarrollo. El lema, la Agenda Sostenible del Sector Eléctrico Paraguayo post-2023, a cargo del doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos, director de investigación posgrado de la Facultad Politécnica de la UNA. El tema: experiencias de negociaciones anteriores en Itaipú a vísperas de la renegociación del anexo C, a cargo del profesor ingeniero Fabián Cáceres Cadogan, docente de la Facultad Politécnica de la UNA, ex director de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la FP UNA. Y el lema, Proyecto de Interconexión 500 kV y los desafíos de cara a la renegociación del anexo C, a cargo del profesor ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez, presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Cabe resaltar que es el primer presidente en ejercicio de la ANDE que disertará en este evento. Todos los disertantes conocen a fondo la importancia de los temas a ser abordados, por lo que seguro estaremos aprendiendo mucho sobre los mismos. Son temas sensibles y de alto impacto económico y social en estos tiempos que vivimos. Prácticamente desde el inicio de la ETIC, la comunidad comprometida de la Facultad Politécnica con el sector eléctrico organiza con esfuerzo y entusiasmo y con los recursos disponibles este espacio de encuentro, de análisis y debate de temas relevantes y de actualidad a fin de aprender y colaborar a la mejor solución posible. Gracias por este prestigioso foro. Les comento que es la primera versión virtual, lo que nos muestra que hoy un espacio físico y material puede ser prescindible, puede dejar de ser un impedimento para muchas cuestiones. Les deseo éxito a los disertantes y organizadores y les agradezco a todos por su participación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor decano. Para dar las indicaciones sobre la dinámica de este foro, cedo la palabra al profesor ingeniero Daniel Domecq,
a cargo de la organización integral de este 14º Foro de Electricidad. Gracias, estimado Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Desde la Coordinación General del Foro de Ingeniería Eléctrica, es para mí un honor contar con la presencia del señor decano de la Facultad Politécnica y del presidente de la ANDE, además de los destacados profesores Victorio Auxilia y Fabián Cáceres, grandes exponentes de la realidad eléctrica de nuestro país. De mi parte, solo unos minutos para comentarles dos cuestiones. La modalidad virtual nos limitó un tanto el acercamiento acostumbrado, también con nuestros auspiciantes de siempre, pero no quiero dejar de mencionarles porque los 13 años que hemos presentado el foro siempre contamos con su valioso apoyo a la organización, al Grupo Luminotecnia, Trafopar, Revista Mundo de la Electricidad, Impaco, Record Electric y CCP. Quiero agradecerles a todos y esperamos que en el año 2021 podamos nuevamente reencontrarnos de manera presencial. En cuanto a la dinámica de este foro, les informo que al tiempo de escuchar los temas que aquí se van a presentar, pueden ir dejando sus consultas en el servicio de comentarios del canal. Los disertantes estarán respondiéndoles desde allí. Al término de las 3 ponencias, les ofreceremos también un resumen de los temas expuestos. Gracias a nuestros estudiantes y profesores, a la ingeniera Estela María Rivero, directora de la carrera de Ingeniería Eléctrica, al licenciado Felipe Uzábal, director de la carrera de Licenciatura en Electricidad, al ingeniero Héctor Ramírez, director del Departamento de Electricidad y Electrónica, miembros de la comisión organizadora, al licenciado Ernesto Vera, coordinador general de la ETIC, y al público en general que están hoy prendidos a esta edición virtual de nuestro foro. Espero sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Para dar paso a la primera ponencia, paso a presentar al profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos. Obtuvo los títulos de doctor PhD en Energía, máster en Ciencias en Historia Social de las Ciencias y licenciado en Física por la Universidad de San Pablo, Brasil. Se ha especializado en Física de Reactores Nucleares en el Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares, también en San Pablo, Brasil, y ha realizado diversos cursos de especialización en Planificación Energética, Administración y Evaluación de Proyectos, Desarrollo de la Investigación, Desarrollo e Innovación en varios países de América Latina, Europa y Asia. Actualmente es director de investigación y posgrado de la Facultad Politécnica de la UNA y profesor investigador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos GISE. Posee la categoría de investigador nivel 2 del CONACYT de Paraguay y asimismo es director socio de Essenberg, Estrategias Energéticas para un Desarrollo Sustentable. También ocupó cargos internacionales en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y fue asesor del ministro de Industria y Comercio, director de Recursos Energéticos y director de Desarrollo Científico del Gobierno del Paraguay. Se desempeñó como profesor e investigador en la Universidad Católica de Asunción y en la Universidad de San Pablo, Brasil. Ha realizado estudios y proyectos del área de energía en diversos países de América Latina y el Caribe para organismos internacionales. Ha presentado conferencias y publicó varios artículos en revistas internacionales y es coautor de libros sobre integración energética. El doctor Auxilia desarrollará el tema La Agenda Sostenible del Sector Eléctrico Paraguay post-2023. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos, a las autoridades de la Facultad Politécnica, a los colegas y a los estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Aprovecho para saludar al señor decano, al profesor Teodoro Salas Coronel, a quienes me acompañan aquí en el panel, al presidente ANDE, al ingeniero Félix Sosa y al colega y amigo ingeniero Fabián Cáceres. Y aprovecho también para agradecer la invitación recibida de los organizadores principales de este foro de energía eléctrica, al profesor Daniel Domecq y al profesor Ernesto Vera. La provocación para mi ponencia en este foro es hablar de los desafíos
para el sector energético y en particular para el sector eléctrico, mirando hacia el porvenir. Y muchas veces el mirar hacia el porvenir, que es una actividad bastante difícil, porque no se trata de futurología, sino se trata de hablar sobre fundamentos, es importante mirar hacia atrás. Y si queremos hablar del sector energético o ver sus desafíos hacia el año 2050, ¿y por qué 2050? Porque actualmente se están realizando estudios de prospectiva energética con ese horizonte de tiempo, es decir, hasta el 2050. Entonces podemos hacer ese ejercicio que dije al inicio y mirar hacia atrás unos 30 años. Y bueno, estábamos en la década de 1990, prácticamente iniciando esa década, y en el sector energético y eléctrico en particular teníamos algunos desafíos muy importantes, ¿no? En primer lugar, ya en aquella época se hablaba de la creación de un Ministerio de Energía. Recuerdo muy bien que eso salió publicado en la prensa local en el año 1992. El Viceministerio de Energía, de Minas y Energía, había sido creado como Subsecretaría de Estado de Minas y Energía unos años antes, ¿no? en el año 1990, y comenzó a funcionar en ese año. Enseguida se dio la necesidad de tener un organismo rector de la energía con un nivel más elevado, es decir, como un ministerio de energía. Como ustedes saben, eso aún no ha prosperado, ¿no? Ese era un primer desafío que se tenía desde el punto de vista institucional. Y mirando el tema del sector eléctrico en particular y lo que se refiere a la ANDE, recuerdo muy bien que a inicios de 1990 se estaba discutiendo el tema de las tarifas, los incrementos tarifarios para acompañar la necesidad de inversiones de la ANDE. Y eso era una misión muy difícil porque había una política de control de los precios para controlar la inflación a inicio de 1990, y eso le valió a la ANDE una lucha muy grande, y esto debe recordar el ingeniero Fabián Cáceres en particular, sobre la lucha que fue con las autoridades del equipo económico en la época para hablar de incrementos tarifarios. La ANDE en ese momento estaba pasando por un cambio de paradigma en cuanto al cálculo de costos. Se estaba entonces viniendo a lo que sería la metodología de costos incrementales de largo plazo. Había un desfase entre esos costos económicos por niveles de tensión con las tarifas del pliego tarifario de ANDE en aquella época, ¿no? Entonces, fue una lucha porque el incremento tarifario, porque la ANDE necesitó y necesitará siempre tener un equilibrio financiero. Entonces, el desafío en aquella época era tener, diríamos así, el equilibrio financiero de la ANDE, ¿no? En segundo lugar, podríamos hablar desde el punto de vista de política de gobierno, inclusive con relación a la energía eléctrica, era el desafío de expandir la cobertura del servicio eléctrico a todo el país. En aquella época se hablaba de, recuerdo bien, entre 65 a 70% de cobertura, inicio de los años 1990, hoy día estamos hablando de más del 99%, casi 100% de cobertura, pero era un desafío importante en aquella época, ¿no? Hay que recordar que la electrificación del interior del país se inició en la década de 1970, en realidad, ¿no? Ya después de construida, empezando a operación ya la central de Acaraú, creo que hay justamente un cuadro muy bonito detrás del presidente ANDE que se refiere a la central de Acaraú, ¿no? Que entró terminó en la década de los 60, la segunda mitad, y comenzó a operar. Y al comienzo tuvo problemas porque no tenía todavía el reservatorio de Iguazú y hubo una seca. Entonces, inclusive en aquella época recuerdo que pagamos todos un sobreprecio térmico, ¿no? para alimentar de fuel oil a las máquinas térmicas que inclusive hoy día continúan existiendo allá en la ANDE, en Sajonia, ¿no? La primera central que tuvo la ANDE. El otro gran desafío que se tenía en la época era justamente para esa expansión de la cobertura de electricidad, eran las inversiones en transmisión y distribución, ¿no? Eso siempre fueron cuestiones muy importantes, puesto que en lo que se refería a la generación de energía eléctrica, la cuestión estaba resuelta a inicios de 1990 porque ya había ingresado Itaipú a mediados de la década de 1980 y estaba por ingresar también
de Acireta, ¿no? Eso ocurrió a mediados de los años 90, ¿no? Entonces, esa cuestión de generación estaba resuelta, ¿no? Pero la transmisión y distribución no, ¿no? Entonces, seguramente el presidente antes va a hablar de lo que se piensa hacer con transmisión y distribución, que continúan siendo un desafío, ¿no? Y el otro desafío que se tenía en aquella época era el de responder a la pregunta de cómo podemos utilizar la energía eléctrica, porque ya sabíamos que la mejor manera, el mejor uso que se le podría dar a la energía eléctrica por los modelos de desarrollo que se tenían en el mundo era justamente el de utilizar esa energía eléctrica principalmente en la industria, ¿no? Y en aquella época se acercaron al Ministerio de Industria varias empresas con proyectos electrointensivos, principalmente el beneficiamiento de aluminio, ¿no? Pero todas ellas estaban queriendo un subsidio que nosotros no estábamos en condiciones de dar, ¿no? En esas electrointensivas. Hubo una discusión muy grande con relación a ese tema en aquella oportunidad, pero siempre la política de gobierno, y principalmente defendida por la ANDE, era de no dar subsidios, porque eso iba a representar una gran sangría para la ANDE y para el país por consiguiente. Pero siempre hubo esa preocupación de industrializar el país y utilizar la energía eléctrica en el país. Bueno, hoy día, 30 años más tarde, prima facie, podemos decir que los desafíos continúan siendo bastante parecidos y en algunos casos se han profundizado, pero vemos otros que han surgido en este momento, mirando unos 30 años más hacia adelante, hacia el año 2050. La cuestión tarifaria continúa siendo una cuestión importante para la ANDE, su equilibrio financiero, económico-financiero, y en este sentido habría que recordar que la ANDE tiene la obligación de transferir al gobierno una gran cantidad de dinero con base en una renta supuesta, y eso continúa siendo una sangría para la ANDE, ¿no? Y el tema del desfase entre lo que serían las tarifas, la cantidad de ingresos que se pueden asegurar mediante las tarifas y los gastos, no solamente los que corresponden como gastos corrientes, sino aquellos que tienen que ser considerados para las inversiones futuras de la ANDE, ¿no? Para continuar con su servicio y alcanzar mejores niveles inclusive de eficiencia y de excelencia en ese servicio, ¿no? Las cuestiones de eficiencia energética en los ámbitos principalmente de distribución, es decir, la reducción de pérdidas técnicas y de pérdidas no técnicas es también un gran desafío que se presenta hoy y que la ANDE, según entendemos, está ya desde hace buen tiempo realizando acciones en ese sentido. También hay una cuestión a destacar en el caso de la ANDE, que es la gestión corporativa de la ANDE. Eso ha cambiado, ¿no? En la década de 1990 tenía un consejo que administraba la ANDE, ¿no? Hoy día es el presidente sin un consejo de administración, ¿no? Hay que recordar que la gobernanza corporativa necesita de tener un consejo de administración apoyando la gestión de un presidente de una empresa estatal es siempre algo importante para reducir la vulnerabilidad que tiene una gestión, ¿no? O si no, el presidente está expuesto a cualquier llamada de políticos, ¿verdad? Y no tiene ninguna disculpa, es decir, él tiene que responder de manera directa a cualquier intervención que se intenta hacer en ese sentido, ¿no? Es decir, está más expuesto a ello, ¿no? No digo que lo realice, pero sí está más expuesto a ello, ¿no? En tercer lugar, hay que destacar que las inversiones en transmisión y distribución continúan siendo relevantes para la ANDE. Seguramente el presidente ANDE va a desarrollar en lo que se refiere a transmisión en particular, ¿sí? Y en la actualidad hay una cuestión muy importante que se nos presenta hoy día que no había antes, que es la cuestión de la generación, ¿no? En corto tiempo más vamos a tener necesidad de nuevas fuentes de generación eléctrica para atender a las necesidades del sector eléctrico nacional. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en interconexiones, es decir, pensar cómo interconectarnos a los países vecinos y utilizar y reforzar esas interconexiones pensando no solamente en la exportación, sino en lo que es el intercambio e inclusive tal vez en algún momento en la importación. De esto si hablamos al 2050, es decir, son cuestiones que tienen que ser analizadas, ¿no? Y estudiadas, ¿no? En segundo lugar, nuevas fuentes de generación local. Y aquí están
los aprovechamientos en la cuenca del río Paraná, que es una cuenca compartida con Argentina, que es la que todavía tiene algún potencial hidráulico remanente a ser aprovechado como potencial hidroeléctrico para nuevas centrales. Es el caso de una central que estaría en un embalse de compensación en Itatí, Tacorá, aguas abajo de Yacyretá, Corpus Christi, entre Yacyretá e Itaipú, y también la misma Yacyretá, una vez que esté concluido el embalse de compensación, podría soportar hasta unas 10 unidades generadoras de más o menos unos 150, 155 megavatios cada una, ¿no? Que serviría más para incrementar su capacidad instalada que para generación de energía eléctrica, ¿no? También, bueno, el brazo de Ñacua, como todos también saben, que es un proyecto que está ahora en un proceso ya final de licitación y por lo tanto va a iniciar una ejecución próximamente, ¿no? En lo que se refiere a la generación, si dejamos de lado lo que son las centrales hidroeléctricas binacionales futuras, ¿no?, que tienen la complejidad adicional de involucrar a otro país y por lo tanto de negociaciones bilaterales que no son siempre fáciles de llevar, y si los mirásemos o si nos enfocáramos solamente en los recursos nacionales, tendríamos unas grandes posibilidades de aprovechar, por ejemplo, las PCHs, las pequeñas centrales hidroeléctricas en ríos nacionales, y hay una cuestión que está surgiendo que cada vez se está afianzando más en el mundo, que es la utilización de la energía solar. Y aquí hay que resaltar dos aspectos tecnológicos muy importantes que se han venido dando en los últimos 10 a 15 años, que es el declinio de los precios de los paneles fotovoltaicos, que se redujeron en aproximadamente al 80%, así como también la reducción del costo de las baterías de iones de litio, que también se han reducido en 80% en los últimos años. El hecho de tener un almacenamiento barato, económico, ayuda a gestionar la utilización de recursos que antes eran difíciles de gestionar, ¿no? El sol y el viento, por ejemplo, ¿no?, para aprovechar para la energía eléctrica, ¿no? Entonces, al tener una capacidad de almacenamiento económica, entonces es mucho más fácil de gestionar, entonces, para capturar la energía solar en determinadas horas y poder volcar esa energía almacenada en las horas que más se necesita esa energía eléctrica, ¿no? Entonces, el hecho de tener paneles fotovoltaicos más económicos, el hecho de tener almacenamiento más económico, entonces abre posibilidades tecnológicas con relación a la generación, que puede ser generación solar, no solamente centralizada, que podría hacerlo con la capacidad que tiene la ANDE, ¿verdad?, como también la generación distribuida, es decir, convertir al usuario de energía eléctrica en un productor de energía eléctrica aprovechando la energía solar. De esa manera se atomiza la inversión, ¿verdad?, en miles de usuarios. Tenemos 1.700.000 usuarios en la ANDE aproximadamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que la generación se podría atomizar en los usuarios que quisieran participar de un sistema de estos, ¿no? Ahora, la cuestión no solamente, diríamos así, tecnológica, que prácticamente se está resolviendo y en corto tiempo tendríamos inclusive costos más bajos. Y hay gente que está hablando del orden de inversiones del orden de $150 por kilovatio pico instalado en paneles fotovoltaicos, que realmente es un costo muy bajo. Hay gente que está hablando ya de eso en unos 5 años aproximadamente. Ahora, no se trata solamente de resolver la cuestión financiera y la cuestión tecnológica, sino tener un marco regulatorio, ¿verdad?, que facilite la generación distribuida, por ejemplo, ¿no? Y todos sabemos que no tenemos una ley y un marco regulatorio que apoye o facilite este tipo de modalidad de generación, ¿no? Tenemos una ley 3009 que, diríamos así, apoyaría la producción independiente de energía, pero todos sabemos que es una ley que no ha surtido efecto en sus más de 13 años de existencia, ¿no? Hay un proyecto de modificación de esa ley 3009 que ahora está descansando en el Congreso, pero que justamente toca como uno de sus temas la posibilidad de tener generación distribuida. Además,
de los productores independientes de energía y de los transportistas independientes de energía. Entonces, esa cuestión de regulatoria es una cuestión que también es importante, un desafío para el futuro. Hay que recordar que la ley actualmente, sea la ley de ANDE o toda la legislación existente en la materia, no establece ningún monopolio de ANDE en la generación. Sí establece la preferencia al uso de los recursos hidráulicos, recursos hídricos para la generación de energía eléctrica, preferencia, pero en ningún momento se habla de monopolio de la generación. Sí, monopolio de lo que se llama abastecimiento público de electricidad. Bueno, esa es una discusión bastante interesante que se podría dar en algún momento, ¿no? Y el otro desafío que tenemos es cómo aprovechar nuestra energía para nuestro desarrollo, ¿no? Siempre se ha hablado de la industria y hoy día nosotros estamos resaltando cada vez más la posibilidad de utilizar la energía eléctrica para el transporte, ¿no? Tenemos prácticamente 1 millón de vehículos allí en el país, de todo tipo, ¿verdad? Que hoy día consumen cerca de 45.000 barriles de derivados de petróleo por día. Eso es una enormidad y una sangría muy grande para el país en términos de divisas, y además es una paradoja, ¿no? El hecho de tener abundancia de energía eléctrica y estar utilizando hidrocarburos, combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero al ambiente, ¿no? Y no utilizar esa energía eléctrica para el transporte, sea el transporte público de pasajeros, sea el transporte también individual. Entonces, la electromovilidad tiene que ser una política de Estado, ¿no? Utilizar esa energía eléctrica para sustituir los combustibles fósiles importados. Y el otro aspecto que se puede llevar adelante desde el punto de vista tecnológico, puesto que ha habido también un avance importante de innovación tecnológica, es la producción de hidrógeno. Y la producción de hidrógeno tiene varias vertientes en cuanto a sus usos. En primer lugar, y hoy día está cada vez más relevante, es el consumo del hidrógeno a través de celdas de combustible para el transporte de larga distancia. Porque la gran ventaja del hidrógeno es que el hidrógeno puede almacenar gran cantidad de energía por unidad de masa. Prácticamente entre 10 a 8 veces más energía por unidad de masa que una batería de ion de litio. Es decir, que en términos de peso, ¿verdad? Se puede llevar menos en términos de kilogramos dentro de un camión, ¿verdad? Y por lo tanto, gran cantidad de energía que pueda entonces abastecer ese camión por 1.000 kilómetros, 500 kilómetros o órdenes de magnitud en cuanto a recorrido importantes. Inclusive remolcadores de barcazas, ¿no? De barcazas. Por lo tanto, el transporte fluvial puede ser un foco para el desarrollo del hidrógeno y su utilización en el transporte. Un hidrógeno verde, un hidrógeno que hoy día se obtiene de combustibles fósiles, pero nosotros tenemos agua, la molécula de agua, H2O, y en abundancia, y tenemos energía eléctrica limpia. Entonces podemos producir, a través de la electrólisis del agua, podemos producir hidrógeno verde para el transporte de cargas, y también podemos producir hidrógeno, lo que sería la producción de combustibles sintéticos verdes, ¿no? Está el diésel, el queroseno, es decir, se pueden fabricar a partir del hidrógeno, ¿no? Y también se puede utilizar hidrógeno para la industria, muy vinculada inclusive a la industria de alimentos. Es decir, no solamente podemos utilizar nuestra energía eléctrica en el transporte, sino también utilizarla para la industria. Y una industria que tiene un futuro importante es el de este vector energético e insumo para algunos segmentos industriales, que es el tema del hidrógeno, el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos y estamos en este momento en las condiciones propicias para pensar en cómo podemos llevar adelante esa transición energética que puede tener como ejes, algunos de los ejes los que he mencionado, pero ciertamente otros que mis colegas podrán desarrollar, ¿no? Y tenemos, ¿por qué esas condiciones óptimas en este momento? Porque estamos a portas, ¿no?, de la revisión del anexo C de Itaipú. Que eso podría significar que la ANDE, ¿no?, tenga por un buen tiempo energía de bajo costo, como ya tuvo, ¿no?, y tiene actualmente,
y que casi perdió cuando se firmó aquella famosa acta bilateral en el año 2019. Felizmente lo defendieron a la ANDE, defendieron al país personas aquí como el ingeniero Fabián Cáceres, con quien tengo el privilegio de compartir este panel. No digo mesa, puede ser mesa virtual también, ¿verdad? Que felizmente han podido defender a la ANDE en cuanto a lo que podría representar un gran golpe desde el punto de vista financiero, ¿no? Para la ANDE, ¿no? Para su equilibrio económico-financiero, ¿no? Entonces, la revisión del anexo C podría significar que la ANDE pueda contar no solamente con abundante energía eléctrica, sino también de bajo costo, ¿sí? Y la otra gran oportunidad que se tiene con la revisión del anexo C es que el país cuente con recursos financieros que superen los dineros que actualmente recibimos en concepto de utilidades, resarcimientos, caso ANDE, o royalties y cesión de energía para el caso del gobierno paraguayo. Es decir, existen excelentes oportunidades para pensar en más recursos financieros y energía barata y abundante para el desarrollo económico del país. Estos son los pensamientos, las reflexiones que quería compartir con ustedes y ciertamente vamos a estar disponibles para el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Recordamos que pueden ir escribiendo sus consultas en los comentarios del canal y serán respondidas aquí en el canal de la TIC 2020. Seguidamente, presentamos el tema Experiencias de negociaciones anteriores en Itaipú a vísperas de la renegociación del anexo C. El disertante es el profesor ingeniero Fabián Cáceres Cadogan, docente de la Facultad Politécnica de la UNA. Él es ingeniero electricista por la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil. Es máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción y es magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Durante sus 30 años como funcionario de la Administración Nacional de Electricidad, ocupó los cargos de director de planificación, gerente comercial y gerente técnico en 2 oportunidades. En la Facultad Politécnica de la UNA es profesor titular de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Licenciatura en Electricidad desde el año 1998. Fue también director de la carrera Ingeniería en Electricidad entre los años 2008 y 2016. Fue miembro titular del Consejo Directivo como representante del estamento docente entre los años 2008 y 2019. Adelante, ingeniero Cáceres, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, a las autoridades de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, en la persona del decano, apreciado amigo, profesor ingeniero Teodoro Salas, al coordinador general del evento de la TIC, el licenciado Ernesto Vera, a los organizadores del 14º Foro de Ingeniería Eléctrica en la persona del profesor ingeniero estimado amigo Daniel Domecq, y muy especialmente a los participantes de este espacio académico ya tradicional en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Es un verdadero honor y placer compartir con los panelistas, el apreciado amigo, el doctor Victorio Cilia y el profesor ingeniero Félix Sosa. Voy a ahora hacer la presentación voy a compartir una presentación para poder facilitar la comprensión de lo que les quiero mostrar. Bueno, yo les voy a hablar de experiencias de negociaciones anteriores en Itaipú a víspera de la renegociación del anexo C. El hombre inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de los demás y el necio no aprende de ninguno de ellos. A 47 años de su creación, la central hidroeléctrica de Itaipú hoy en día es innegable el aporte que ha dado al desarrollo humano de los pueblos del Brasil y Paraguay. Tanto así que Itaipú es considerado como una de las 7 maravillas de la ingeniería del mundo moderno. Su origen es único, pues fue la solución a una complicada situación sobre límites territoriales entre 2 países.
A vísperas del 50º aniversario de la firma del Tratado de Itaipú, que va a permitir la revisión del anexo C, que contempla la prestación y las bases financieras del servicio de electricidad, me permito presentarles los antecedentes de 3 negociaciones relevantes en el marco bilateral de Itaipú. En el 2003 se definieron los diferentes tipos de energía garantizada, superior a la garantizada y excedentes. En el 2007 se estableció el acuerdo operativo Itaipú-Ande Electrobras para la utilización de 20 máquinas y la eliminación del factor de ajuste de la deuda de Itaipú con Electrobras. Y en el 2019 se firmó el acta bilateral, posteriormente anulada por pedido del gobierno paraguayo ante la presión ciudadana. Entonces, avancemos un poquito en el 2003 y veamos qué tenemos en el 2003. Hasta el 2003, la potencia mensual disponible para contratación estaba en el orden de los 10.787.000 kilovatios, que el resultado es la potencia disponible con 18 unidades instaladas, siendo que a cada unidad tendría 700.000 kilovatios. Hay que descontarle 2 máquinas para mantenimiento, una reserva de potencia operativa, el consumo propio de la central, y eso nos da el valor de 10.787.000 kilovatios que convertida en potencia disponible para ambas entidades contratantes, que eran la ANDE y la Electrobras. La energía garantizada es un concepto no contemplado en Itaipú, en el Tratado de Itaipú. El concepto se origina debido a la reestructuración del mercado brasileño que arranca a mediados de la década del 90, pasando de un sistema puramente estatal cerrado a uno más abierto con gran participación privada que no existía antes. Para el año 2002, las oportunidades que ofrecían las comercializadoras para la venta de energías de corto, mediano y largo plazo eran muy tentadoras y lucrativas. La energía garantizada, por definición, tiene un carácter probabilístico y en tal sentido tiene una garantía de suministro del 95% conforme a los criterios de suministro de Itaipú. En el año 2003 se acuerda la incorporación del concepto de energía garantizada a la comercialización de la energía eléctrica producida por Itaipú. Se acuerda la distribución de la energía no garantizada o superior a la garantizada asociada a la potencia contratada proporcional al contrato, y se incorpora también el concepto de potencia excedente. De esa forma, la potencia disponible para contratación estaba de esta forma: la energía garantizada, sobre el cual se establecía el costo del servicio de electricidad de la Itaipú, y la energía excedente o superior a la garantizada, que son energías no garantizadas. Entonces, a estas energías solo correspondía para el pago de royalties y resarcimientos, lo cual en aquel entonces era 12% del equivalente del costo de la energía garantizada, mucho más barato. En aquel entonces se acordó que la energía superior a la garantizada era proporcional al contrato de la energía garantizada o de la potencia contratada, y la energía excedente, que está por encima de la superior, por encima del contrato, Brasil proponía que sea también proporcional a la garantizada, y Paraguay propuso repartir en partes iguales, utilizando el criterio de quid pro quo, o sea, algo a cambio de algo, y prevaleció esta posición. De esa forma, la potencia disponible para contratación a partir de entonces quedó de la siguiente manera: cada entidad contratante, la Electrobras, contrataba su energía garantizada y tenía derecho al porcentaje superior a la garantizada. Lo mismo la ANDE. Y los excedentes nos repartíamos en partes iguales. Gracias a eso,
En el año 2003, la ANDE pudo bajar su nivel de contratación en el orden de los 44%. Y recién 9 años después, en el año 2002, la ANDE volvió a contratar en niveles parecidos, lo cual generó importantes ahorros y recursos para la ANDE. Avancemos al año 2007. En enero de 2007, dentro del marco de una reunión del Mercosur en Río de Janeiro, Brasil, se firmaron 2 acuerdos importantes y beneficiosos para ambos países. El primero fue la eliminación del factor de ajuste de Itaipú con Eletrobras. Este factor de ajuste que se eliminó de la deuda de Itaipú vino a aliviar el débito de la entidad binacional, ya que hasta ese momento contemplaba lo que se había denominado una doble indexación, que en los hechos prácticos encarecía enormemente el pasivo del organismo. El factor de ajuste era una tasa de interés que variaba según el comportamiento de la inflación de los Estados Unidos, que se aplicaba sobre el interés del monto de la deuda. Con la eliminación del factor de ajuste, la entidad binacional consiguió una quita aproximadamente de 10.000 millones de dólares, lo que permitiría que para el 2023 Itaipú complete el pago de su deuda con Eletrobras. Para la ANDE representó efectos positivos sobre el precio de la energía a ser adquirida en el futuro, valorizada aproximadamente 730 millones de dólares para el 2023. Y el segundo punto fue el acuerdo operativo Itaipú-ANDE-Eletrobras, que posibilitó una operación flexible entre estas instituciones para el uso de los excedentes de potencia y de energía secundaria de la central de Itaipú, específicamente en la punta de carga y para auxilios entre ANDE y Eletrobras. De esa forma, la represa en aquel entonces amplió su capacidad instalada de 12.600 megavatios para 14.000 con la entrada en operación de las 2 últimas unidades generadoras, la 9A y 18A, a inicios de 2007, completando el proyecto original de 20 turbinas. Eso daba la posibilidad de aumentar la potencia disponible para contratación de la siguiente forma. Al tener las 20 máquinas, se descuentan 2 máquinas para mantenimiento, la potencia de reserva, la potencia del consumo propio, y sobraba 12.135.000 kilovatios, lo cual representaba un aumento del 12.4% en la posibilidad de disponer potencia para ambas empresas compradoras. Para el año 2006, el Brasil requería técnica y políticamente la inclusión de las 2 nuevas máquinas generadoras a efecto de contratación. La inclusión de las 2 unidades generadoras a efecto de contratación resulta en una reducción de la probabilidad de disponibilidad de la potencia excedente en el orden del 25 al 30%, inferior que la situación anterior con 16 unidades contratadas, lo cual traería perjuicio a la contratación de potencia al Paraguay. Surge la necesidad que el Paraguay tenga la prioridad en la utilización de toda la potencia excedente y, en caso de insuficiencia de potencia excedente, complementar concesión de parte de la potencia contratada por el Brasil para compensar la reducción de la probabilidad de existencia de excedentes. La potencia contratada subió de 10.787 a 12.135 megavatios en unos 12.4%. Entonces, la distribución de la energía superior a la garantizada, que era proporcional a la potencia garantizada, o sea, al contrato, se permaneció de la misma forma. Ahora, la distribución de los excedentes, Brasil pretendía repartir en partes iguales y Paraguay, atendiendo a esa disminución que ya les había mencionado de la disponibilidad de excedentes, Paraguay propone que tenga preferencia para Paraguay. Al final, siempre dentro de una negociación, se aceptó que Paraguay pueda disponer como preferencia la utilización de los excedentes. De esa forma, a partir de entonces, del 2007, cada entidad compradora retiraba su energía garantizada y superior a la garantizada proporcionalmente, por supuesto, y el excedente prioridad para Paraguay.
Eso se tradujo en un documento conocido como Acuerdo Operativo que fue firmado el 31 de enero del 2007 y que tiene 4 puntos principales de interés que quiero en este momento recordarles. El primero, que este documento regía hasta el 2023. El segundo, que será priorizado la utilización por Paraguay de la potencia excedente de la central hidroeléctrica de Itaipú. El tercero, en situaciones de falta o insuficiencia de potencia excedente en Itaipú, será cedida a Paraguay parcela de la potencia contratada por Brasil dentro de los límites preestablecidos y de que tal cesión no comprometa las necesidades del sistema interconectado brasileño, lo cual nos permitía entrar en el contrato de la Eletrobras. Y por último, no menos importante, que en caso de que se haga un acuerdo a mediano o largo plazo, permitía la variación máxima posible con relación al cronograma de utilización de 350 megawatts para más o para menos para cada una de las alteraciones. Así llegamos hasta el año 2018. El costo unitario de los servicios de electricidad, según el numeral 4.1 del anexo C, establece claramente que el ingreso anual derivado de los contratos de prestación de los servicios de electricidad deberá ser igual cada año al costo del servicio establecido en este anexo. La distribución de las rentas establecidas en el tratado establece que el costo del servicio de electricidad estará compuesta de las partes anuales que correspondan a los montos necesarios para los pagos de la utilidad del capital, de las cargas financieras de los préstamos recibidos, la amortización de los préstamos recibidos, los royalties del resarcimiento de las cargas de administración y supervisión, así como del monto necesario para cubrir los gastos de explotación y del monto del saldo de la cuenta de explotación ejercida del ejercicio anterior. El monto del costo del servicio de electricidad para el año 2019 era de 3.291 mil millones de dólares, lo cual arrojó una tarifa de 22.6 dólares el kilovatio mes. Es interesante verificar que dentro de las cargas financieras y amortización de préstamos estaban incluidos los 2.071.500 millones de dólares que representaban el 63% y que para el 2023 eso va a desaparecer, pudiendo llevar la tarifa a disminuir a un valor cercano a los 8.4 dólares el kilovatio hora mes. El costo del servicio de electricidad de Itaipú para el ejercicio 2019, el mismo 2020, es de 22.6 dólares el kilowatt de potencia contratada mensualmente. Ese valor arroja los siguientes precios de energías equivalentes: 43.8 dólares de megavatio hora por de energía garantizada y 6.602 dólares por megavatio hora por energía adicional garantizada y excedentes, porque solo considera pago de royalty y resarcimientos. Fíjense que esa energía excedente es 7.15 más barata que la garantizada. Desde que Itaipú comenzó a generar energía hasta el año 2018, la Eletrobras llevó el 95% y la ANDE tan solo llevó el 5%. Imagínense todo lo que pudo desarrollarse Brasil con esa cantidad de energía. La tarifa, el costo medio de la energía en el año 2018 para Brasil por la forma de contratación fue de 37.4 dólares por megavatio hora y para la ANDE 36.2. Brasil cuestionaba esta diferencia de costo de energía, aduciendo asimetría en los beneficios por la forma de contratación. Pero estos fueron beneficios obtenidos en negociaciones que ya les había mencionado. En septiembre de 2018, ahora hace 2 años, la ANDE informa, como venía haciendo desde el año 2008, le informa a la Eletrobras, o sea, le informa a Itaipú,
que va a subir su nivel de contratación de energía garantizada, o en este caso de potencia garantizada, en el orden de los 5%, que representaría un promedio de 1.333 megavatios de potencia. Coincidentemente, un mes después, Jair Bolsonaro es electo presidente de la República Federativa del Brasil en segunda vuelta, y allí nos enteramos que Bolsonaro en su campaña política había prometido que los costos de energía iban a bajar, algo parecido como lo que casi ocurrió en Paraguay, ¿verdad? Y que esa intención de bajar apuntaba también a Itaipú, y la Eletrobras nos hizo llegar una información de que ellos no aceptarían los niveles de contratación solicitados por la ANDE, porque ellos querían que la ANDE lleve más esa energía cara para que la energía barata pueda sobrar más, y con eso bajar el promedio de sus costos. Ante esa situación, con el presidente de la ANDE de aquel entonces, el ingeniero Pedro Ferreira, y el director técnico de Itaipú, y el jefe del gabinete de la presidencia, que es profesor de nuestra casa, el ingeniero Waldo Fernández, fuimos a Río de Janeiro a conversar con la autoridad de Eletrobras, y ellos se mostraron reacios y duros. Hasta que el 12 de febrero tuvimos una reunión de uno de los colegiados, el colegiado que es el CADO, que es el Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad, sin llegar a ningún acuerdo. En aquel entonces, la Eletrobras manifestó de que iba a dejar de pagar la tarifa, o sea, iba a dejar de pagar las facturas debido al consumo de energía eléctrica, si es que la ANDE no aumentaba. En aquel entonces pretendían que aumentáramos como mínimo un 40%. Y ellos dijeron que al dejar de pagar, la ANDE, o sea, Itaipú no iba a poder honrar sus compromisos como royalty a los gobiernos de Brasil y Paraguay, resarcimientos por encargo administrativo y supervisión de ANDE Eletrobras, rendimientos sobre el capital integrado de la ANDE Eletrobras, servicio de la deuda a la Eletrobras y al Tesoro brasileño, resarcimiento por cesión de energía al Brasil. Fíjense, eso representa 611 millones de dólares, representó en el 2019 de ingresos para el gobierno paraguayo. Ante esa situación, la ANDE informa al Ministerio de Obras Públicas, se filtra esa información, fueron tapas de diario. Esto ocurría un viernes. El lunes se convocaba a la ANDE para una reunión con la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, y se le daba la instrucción que busque la forma de continuar la conversación con la Eletrobras para ver cómo evitar ese grave inconveniente para Paraguay. 2 días después, con el presidente de la ANDE y el ingeniero Waldo Fernández, jefe del gabinete de la ANDE en aquel entonces, fuimos y conversamos y conseguimos con la Eletrobras un plazo de 90 días, y hasta tanto que cada uno pague lo que creía que debía pagar, y con eso se iba a lograr más del 90% de ingresos para Itaipú, y se ganaba tiempo mientras se iba a tratar de evitar el conflicto. La única desavenencia era el valor de la potencia contratada por parte de ANDE para el año 2019 en aquel entonces. El 1 de abril fuimos informados por la Cancillería que la Eletrobras presenta una nota solicitando que el tema sea elevado a las altas partes, dejando de lado varios acuerdos que habíamos llegado, donde vencían todos a fines de mayo, o sea, rompieron el trato en forma unilateral. El 4 de abril presentan una nota de la Cancillería brasilera a la Cancillería paraguaya. Esa nota no pasó por la ANDE, nosotros nos enteramos después, donde ahí sí ya Brasil proponía 6 puntos en forma bastante peligrosa, porque aquí ya ingresaba en uno de los aspectos de la revisión del anexo C, que son las condiciones de abastecimiento. O sea que de los 3 puntos que hay que revisar en el anexo C, que es condiciones de abastecimiento, costo del servicio de electricidad e ingreso,
Peligrosamente, aquí ellos pretendían resolver ya el problema de condición de abastecimiento. Y aquí hay varios puntos peligrosísimos, como un cronograma de largo plazo y la flexibilización del reservatorio de Itaipú, que prácticamente Ande quedaba ya fuera. Bueno, luego el 11 de abril se hizo la primera reunión de las altas partes. La Ande fue invitada como asesor, comisión de asesora, y unos minutos entramos en la sala y nos enteramos que Brasil proponía que Paraguay aumente en 60%, lo cual nosotros manifestamos imposible. Y entre el 11 de abril y el 24 de abril, el 24 de mayo, muchas notas y cartas intercambiaron sin la participación de la Ande. Sí, el 24 de mayo, la Ande recibe la invitación para participar en Brasilia, una reunión final de ambas partes, una reunión que comenzaba a las 9 de la mañana y a la Ande se le invitaba a las 15 horas. En mi carácter de representante de la Ande en esa negociación, yo me fui, estuve en ese lugar llevando una ayuda a memoria con los puntos que la Ande podía plantear para negociar, que son amplios, pero me voy a referir a dos. Una, que la Ande pedía un bloque mínimo de hasta 300 megavatios con la posibilidad de vender al mercado brasileño, y la otra, que cualquiera sea el perjuicio para la Ande, Itaipú tenía que devolver o resarcir en obras. Y en aquel entonces nosotros preparamos un documento por lo menos de $200 millones para que la Ande no tenga ningún perjuicio. Estuve aquí estoy en la embajada, luego fui al palacio, participamos de la reunión que estaba en ese momento coordinada por el embajador Hugo Zaguier. En un momento de la reunión, me entero yo de que los puntos de acuerdo que yo había llevado no iban a ser considerados, y sí solamente las propuestas que presentó Electrobras, que ya estaban muy adelantadas, donde habían graves perjuicios para la Ande. Entonces yo solicito la palabra, manifiesto mi indignación, manifiesto de que la Ande no estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad. Y bueno, creo que ya de público conocimiento fui invitado a retirarme, se hizo un cuarto intermedio, amablemente me invitaron a retirarme, yo ya no participé y no tuve conocimiento de lo que ellos acordaron hasta la fecha 4 de junio del 2019, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores remite la copia del acta, que ya se divulgó ampliamente, y esa copia del acta tenía muchos perjuicios, pero este era económicamente uno de los más delicados. La contratación prevista por la Ande con un crecimiento promedio del 7% hasta el año 2022 nos daba a pagar en torno a $1.600 millones. Y lo que el acta bilateral pretendía que era que paguemos más de 2.200, que daba una diferencia de $352 millones que tendría que pagar la Ande. En verdad, me corrijo, tendría que pagar los usuarios, que son los dueños de la Ande. ¿Qué consecuencias tuvieron? El 24 de julio, el ingeniero Ferreira renuncia para no ser parte de ese acuerdo. Le sigo en mi carácter de gerente técnico, y además de renunciar, informo a la población y informo a la ciudadanía. El 25 de mayo asume el ingeniero Alcide Jiménez, quien era el asesor principal de aquel acta. Un domingo a la noche, en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores informa que Paraguay solicitará a Brasil dejar sin efecto el acta de bilateral firmado a nivel diplomático ante las movilizaciones de la sociedad. Las consecuencias: ese lunes renunciaron varios directores, presidentes de entes y ministros. Conclusiones: en las negociaciones del 2003 y 2007, la participación de los técnicos paraguayos fue plena, fundamental, y buscaron una negociación ventajosa para ambas partes. Esos acuerdos permitieron a la Ande una gran reducción y ahorro económico en la contratación, con Itaipú reflejado en sus costos significativamente. Se utilizó el tipo de negociación colaborativa, donde ambas partes salieron ganando, también conocida como cooperativa o integrativa. Es aquella en la que los dos negociadores salen ganando. Ambos muestran una conducta asertiva con el fin de llegar a un acuerdo que aporte más beneficio para los dos con el negocio o acuerdo.
Estos acuerdos permitieron un ahorro estimado en 2.800 millones de dólares en el periodo 2003-2018 de la ANDE, y gracias a eso se pudo mantener las tarifas por 15 años a pesar de la variación del dólar, siendo eso fundamental, tal como explicó el doctor Auxilia en su presentación. En las negociaciones del 2019 se negoció con un ambiente diplomático, dejando de lado a los técnicos de la ANDE y a los que realmente tenían conocimiento de los aspectos técnicos. No se contempló ningún beneficio para el país en el acta bilateral firmado el 24 de mayo de 2019 en Brasilia, que finalmente fue anulado por pedido del gobierno paraguayo. Se utilizó el tipo de negociación acomodativa, donde solo una de las partes obtuvo beneficio. En este tipo de negociación, el negociador adopta una conducta más sumisa y conciliadora con respecto a la otra parte. Al realizar esta estrategia, el negociador es consciente de que no se obtendrán los mejores resultados a corto plazo. En esta técnica lo que prima es la paciencia, esperando recoger los beneficios a largo plazo. Es como dejar ganar a la otra parte al principio. Se utiliza cuando se da importancia a la relación con la otra parte o cuando es necesario ganarse su confianza con vistas al futuro. Itaipú es un tema muy sensible de la población, no se puede improvisar, no se debe negociar a espaldas del pueblo, el apoyo popular es fundamental. Si miramos Paraguay contra Brasil, y fíjense, Brasil 29 veces más grande en territorio, 29 más grande en población, 21 veces mayor en territorio, producto per cápita, mayor consumo de energía eléctrica, casi el doble. Mucha diferencia. Todos conocemos la historia de David y Goliat recogida en la Biblia, que datan aproximadamente de 1000 años antes de Cristo. Y aunque no lo hayamos leído, sabemos bien lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al grande, del débil frente al fuerte. En la Biblia, en el libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 49 al 50, se lee: metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. En verdad, David lo tenía ganado desde el principio. Se suele olvidar que David iba armado con una honda, un arma de largo alcance, mientras que Goliat, por su gran tamaño, estaba especializado en la lucha cuerpo a cuerpo. David consiguió ganar haciendo imponer sus virtudes sobre las de su adversario, con el que se encontraba en casi igualdad de condiciones. Goliat lo habría destrozado en un combate cuerpo a cuerpo, pero probablemente David era un virtuoso de la honda, con lo que había pasado toda su existencia derribando leones y lobos, cuidando sus ovejas, pues él era de profesión pastor. La fortaleza es solo una apariencia. Todos los Goliaths tienen importantes puntos débiles que un enemigo avesado puede descubrir y aprovechar. Muchísimas gracias por permitirme realizar esta presentación. Agradecemos sus comentarios y consultas en el espacio habilitado debajo de sus pantallas. Bien, tengo el agrado de presentar al tercer y último disertante de este foro de energía eléctrica, parte de la TIC 2020. Muy comprometido con la Universidad Nacional de Asunción, el señor presidente de la Administración Nacional de Electricidad, la ANDE, el ingeniero Félix Eladio Sosa, abordará el tema Proyecto de Interconexión 500 kV y los desafíos de cara a la renegociación del anexo C. Les leo brevemente una parte de su trayectoria. Él es ingeniero electricista de la Universidad Federal de Ceará, Brasil, y es máster en Administración de Empresas con alta distinción por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es también máster en Administración de Empresas del sector eléctrico de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y tiene una especialización en didáctica e investigación universitaria por la Universidad Nacional del Este. En sus más de 20 años de trayectoria en la ANDE, fue jefe de la Agencia Regional del Alto Paraná, jefe del Departamento Regional Zona Este, Alto Paraná y Canindeyú, y subgerente de comercialización. Pasó por la gerencia comercial y también ofició de asesor de la presidencia de la ANDE. Estuvo como representante de la ANDE en la planificación y ejecución de la zona industrial de Hernandarias
y ocupó el cargo de director de gestión regional. Así también fue asesor de la Dirección de Distribución de la ANDE y fue electo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de esa institución. Hoy, el ingeniero Félix Sosa es el presidente de la Administración Nacional de Electricidad y comparte con nosotros este espacio. Ingeniero, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, profesor ingeniero Teodoro Salas Coronel, decano de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. También quería, a través del amigo, colega, profesor y compañero de trabajo Fabián Cáceres, saludar a todos los profesores, a todas las autoridades de la universidad, a todos los alumnos y en público en general que está asistiendo a esta participación. Para mí es un honor y agradezco mucho por esta invitación a los efectos de presentar y que la ciudadanía tenga conocimiento qué es lo que la ANDE está realizando, principalmente en cuanto se refiere al sistema interconectado nacional y principalmente en la red de transmisión en 500 kV. Así es que mi agradecimiento por esta invitación y a partir de ahora voy a realizar la presentación correspondiente. Como decía entonces, la intención es realizar una presentación del sistema de transmisión de 500 kV, cómo se inició, cuáles son las líneas que actualmente están en servicio y cuáles son los proyectos futuros que tenemos en el país. Es importante resaltar que en el plan maestro del periodo 2007 y 2016 se había planificado por primera vez la construcción de la línea de 500 kV en el sistema eléctrico paraguayo. Y en el 2013 entró en operación la primera línea de transmisión en 500 kV que sale de la margen de Itaipú hasta la subestación Villa Ayes. También en el mismo tiempo, en el mismo momento, es decir, en octubre del año 2013, entró en operación la subestación Villa Ayes con un banco de transformador de 3 por 200 MVA de potencia. Y un mes después, es decir, en noviembre del mismo año, entró el segundo banco de transformadores de 3 por 200 MVA de potencia y de esa manera se completa en su momento 1.200 MVA de potencia instalada en la subestación Villa Ayes. Posteriormente, en diciembre del año 2014, entró la subestación Villa Ayolas, en este caso, con un transformador de 375 MVA de potencia. Posteriormente, en febrero del año 2015, entró el segundo transformador de 375 MVA de potencia en la subestación Ayolas. En el año 2018, entró en operación la línea de interconexión de 500 kV Ayolas Villa Ayes con una capacidad de transmisión de 2.215 MVA de potencia. Y en septiembre del año 2018 entró el tercer banco de transformadores, en este caso 3 por 200 MVA, nuevamente en la subestación Villa Ayes. De esa manera, la subestación Villa Ayes completó una potencia instalada de 1.800 MVA, que continúa hasta la fecha. ¿Cuáles son los datos técnicos que tenemos en el sistema interconectado nacional? Tenemos 711 kilómetros de línea de 500 kV, 4.831 kilómetros de 220 kV, 1.416 kilómetros en 66.000 voltios y 68.331 kilómetros en 23 kV. Tenemos actualmente en operación 94 subestaciones con la siguiente potencia instalada:
5.350 MVA de potencia instalada en la transformación de 520 kV, 3.815 MVA de potencia instalada de 220 a 66 kV, 3.614 MVA de potencia instalada en 220-23 kV, y por último, 3.171 MVA de potencia instalada en la transformación de 66.000 a 23.000 voltios. El sistema eléctrico paraguayo tuvo un crecimiento muy importante. Acá podemos observar que el crecimiento del consumo de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional en los últimos 10 años fue de 80%. Es decir, en el año 2009 teníamos un consumo total anual de 9.531.000 megavatios de potencia, de megavatios hora, y en el 2019 17.319.000 megavatios hora. Es decir, de 9.531.000 megavatios hora de consumo registrado en el año 2009, pasó 10 años después a 17.319.000 megavatios hora de consumo. Es decir, que el consumo aumentó en 10 años 1.8 veces. ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se registra el mayor porcentaje de consumo? En el sistema metropolitano se registra el 55% del consumo a nivel nacional. En el sistema este, 19.5%, que corresponde a los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. En el sistema central, 10.3%, que corresponde parte del departamento de San Pedro, Caguazú, Guairá y Caazapá. 8.5% en el sur del país, 5.1% en el norte y 1.6% en el Chaco Central, que nosotros le llamamos sistema oeste. Es decir, el mayor consumo registrado a nivel nacional es en el sistema metropolitano. La demanda máxima registrada en el sistema interconectado nacional se registró en marzo de este año, de 3.563 megavatios de potencia. 10% superior a la demanda máxima registrada el año pasado, que fue de 3.469 megavatios de potencia. Acá también hay una cosa muy interesante, que a nivel de la región, debido a la emergencia sanitaria, siempre se está hablando de una reducción importante en cuanto al consumo de energía eléctrica, en cuanto a la demanda registrada, pero en este caso en Paraguay tuvimos un aumento de demanda en marzo de 10% y en consumo acumulado hasta la fecha de 4%. Es decir, que no se ha reducido. Lógicamente que todavía no termina el año, no sabemos cuánto va a cerrar en cuanto al consumo, pero comparativamente con el mismo periodo del año pasado, se está registrando aumento de consumo y también en demanda de energía eléctrica. Eso tal vez porque la característica de las cargas en Paraguay es más residencial que industrial. Y tal vez como la gente, la mayoría se quedó en su casa, entonces también se registró un aumento mayor de consumo en las residencias. La capacidad instalada en la generación tenemos a nivel nacional de 8.700 megavatios de potencia, 7.000 megavatios en Itaipú, que nos corresponde a nosotros, 1.550 en Yacyretá, que corresponde a Paraguay, y 210 en Acaragua.
la generación estimada en forma anual y garantizada es de 56.000 gigavatios hora en forma anual. ¿Qué tenemos ahora en transformación? En la subestación margen derecha de Itaipú. Ahí contamos con 6 autotransformadores de 500, 220 kV, de 375 MVA de potencia cada uno, completando así 2.250 MVA de potencia instalada, y también a través de la línea de 500 kV que sale la margen derecha hasta la subestación Villa Ayes, esta línea tiene la capacidad de transmisión de 2.215 MVA de potencia. Considerando que el Paraguay tiene derecho a retirar 7.000 megavatios de potencia de Itaipú, entonces con las instalaciones existentes actualmente a través de los 6 autotransformadores más la línea de 500 kV desde la margen derecha hasta Villa Ayes, actualmente nosotros podemos retirar de los 7.000 que nos corresponden en Itaipú 4.465 MVA de potencia. Es decir, de los 7.000, entonces podemos retirar actualmente 4.400 MVA. En Ayolas, ¿qué tenemos? 2 transformadores de 375 MVA, como decía, completando de esa forma 750 MVA de potencia. Y con la línea de transmisión que ya está en operación desde el año 2018, podemos retirar 2.215 MVA. Podemos transportar a través de esta línea. Entonces, considerando que Paraguay, o la ANDE en este caso, puede retirar todo lo que le corresponde a Yacyretá de 1.550 MVA de potencia, pero con la instalación actual que tenemos, tanto a través de la LP2, es decir, la línea paraguaya 2 y la línea paraguaya 1, podemos retirar más de lo que nos corresponde actualmente en Yacyretá. Es decir, podemos retirar 2.365 MVA de potencia, pero de hecho, solamente nosotros podemos retirar hasta 1.550. Es decir, en Ayola nosotros tenemos una capacidad de retiro superior a lo que nos corresponde en Yacyretá. Como decíamos, que tenemos en la subestación Villa Ayes, actualmente tenemos 3 autotransformadores, completando de esa manera una potencia instalada en dicha subestación de 1.800 MVA de potencia. ¿Qué tenemos proyectado? Además de estas líneas que ya están en operación, ¿qué tenemos proyectado? ¿Qué ya está en ejecución y qué estamos gestionando para su financiamiento? Y principalmente hay varias obras, varios proyectos, pero ¿para qué queremos continuar construyendo líneas de 500 kV en el sistema interconectado nacional? Por un lado, permitir la operación interconectada segura y confiable de los sistemas de transmisión alimentados desde la central hidroeléctrica de Itaipú como de Yacyretá. También para poder disponibilizar la totalidad de la potencia en Itaipú y lógicamente también satisfacer a corto y mediano plazo la demanda del sistema interconectado nacional, principalmente las relacionadas a los sistemas de central y metropolitano, donde se registra el mayor porcentaje de consumo. Y por último, también permitir intercambios de grandes bloques de energía en el mercado regional. ¿Cuál es la proyección de demanda de energía eléctrica en Paraguay? Acá tenemos un estudio
para tres escenarios económicos del país: el escenario bajo, el escenario medio y el escenario alto. Actualmente, como les mencionaba, se registra una potencia máxima, es decir, una demanda máxima de 3.563 megavatios de potencia. Dependiendo de qué escenario se va cumpliendo, entonces, según la proyección que nosotros tenemos, que para el año 2030, si se concreta el escenario económico alto, la demanda de energía eléctrica en Paraguay sería de 7.869 megavatios de potencia, para el escenario medio 6.982 megavatios y para un escenario económico bajo de 6.239 megavatios de potencia como demanda máxima. El otro tema fundamental para que podamos optimizar la operación del sistema, que ustedes saben que actualmente existen dos sistemas en Paraguay. El primer sistema sería el sistema que alimenta desde Itaipú y Acaraú, y el otro sistema desde el lado Yacyretá. Actualmente estos dos sistemas trabajan en forma separado, y para transferir carga de un sistema a otro, lógicamente que obligatoriamente tenés que cortar el suministro de energía eléctrica, y eso afecta muchísimo a la calidad del servicio de energía eléctrica, principalmente para la zona sur del país. De hecho, el tiempo de interrupción no pasa más de 10 a 15 minutos, pero ya es suficiente para poder parar todo el aparato económico de esa zona del país. Este sistema, que se llama Sistema de Control de Esquema de Control ante Contingencia en Ande, el CANDE, estaría en operación para diciembre de este año. ¿Qué tenemos en ejecución? Tal vez la obra más importante y emblemática para el Paraguay antes del año 2023, donde se pretende o se debe revisar el anexo C de Itaipú, es la línea doble terna de 500 kV que sale de la margen derecha de Itaipú hasta la localidad de Iguazú. Está ya, el lote de la línea ya está adjudicado. En este momento, el primer lote, que sería su estación en Colonia Iguazú, está en proceso de reevaluación debido a una protesta, pero sí, esta obra tan importante para el país debe entrar en operación para diciembre del año 2022. Posteriormente, está en proceso de elaboración del pliego de base y condiciones para la construcción de la subestación Valenzuela, con una inversión de 78 millones de dólares. El banco de reactores de 500 kV ya está adjudicado con una inversión de 14 millones de dólares. Y el esquema de control de contingencias de la ANDE, con una inversión de 6.7 millones de dólares. Es decir, las obras en 500 kV en ejecución o en proceso de adjudicación, se va a invertir 230 millones de dólares. ¿Qué tenemos las obras de transmisión en 500 kV? Lo que se encuentra en proceso de gestión o en planificación, el proyecto número 1 es la construcción de la línea de 500 kV desde la localidad de Iguazú hasta Valenzuela, que en este momento está en proceso de gestión el financiamiento. El segundo proyecto sería la construcción de la LT 500 kV margen derecha Villa Ayes, sería la segunda línea que va a salir desde la margen derecha Itaipú hasta Villa Ayes.
El tercer proyecto sería la construcción de otra línea desde Ayolas hasta la estación o subestación Valenzuela. Y por último, la construcción de la subestación Emboscada en 500 kV y las obras complementarias. La inversión prevista en este paquete de obra 2028 sería aproximadamente de 650 millones de dólares. ¿Qué capacidad de transmisión tenemos en 500 kV? Podemos observar acá que actualmente tenemos dos líneas en operación, como ya habíamos mencionado. Una línea que sale de la margen derecha de Itaipú hasta Villa Ayes y la otra línea desde Yacinetá hasta Villa Ayes pasando por Valenzuela. Y para el 2030 entonces tendríamos esta configuración en 500 kV. Es decir, dos líneas de 500 kV desde Itaipú hasta Villa Ayes, otra línea con doble terna desde Itaipú hasta la localidad de Iguazú, desde Iguazú hasta Valenzuela, una línea, una terna sería en este caso, y dos líneas de 500 kV desde Yacyretá pasando por Ayola hasta la localidad de Valenzuela. ¿Qué capacidad de transmisión tenemos actualmente en 500 kV? En el año 2020 podemos retirar 2.215 MVA de potencia desde Yacyretá, a pesar de que a nosotros nos corresponde solamente 1.550. Desde Itaipú podemos retirar 2.215 MVA a través de la línea de 500 kV que sale de la margen derecha de Itaipú hasta Villa Ayes, con la entrada en operación de la línea de 500 kV doble terna desde la margen derecha hasta la localidad de Iguazú, tendríamos una capacidad de retiro de 6.645 MVA de potencia de Itaipú, de los 7.000 que nos corresponde. Es en 500 kV. Y con la entrada de operación de la segunda línea de la desde la margen derecha hasta Villa Ayes, con otra línea de 500 kV, teníamos una capacidad de retiro de 8.860 MVA de potencia de Itaipú. Pero sumado con la línea de 220 kV, actualmente tenemos la posibilidad de retirar desde Itaipú 4.465 MVA. Y con la entrada en operación, así como están las cosas, para diciembre del año 2022, de la línea desde la margen derecha de Itaipú hasta la localidad de Iguazú, doble terna en este caso, la capacidad de retiro sería de 8.895 MVA de potencia, superior a la potencia que nos corresponde en Itaipú. Por eso es fundamental la conclusión de esta obra antes del año 2023. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente mi agradecimiento por esta oportunidad que me está dando y estoy a las órdenes de siempre. Muchísimas gracias a todos. Como cierre de este encuentro, el ingeniero Daniel Domecq tiene a cargo un resumen de los temas aquí presentados. Adelante, ingeniero. Bien, agradeciendo a todos por su presencia en el 14º Foro de Ingeniería Eléctrica con el objetivo de generar un espacio de análisis y debate de temas relevantes y de actualidad del sector eléctrico de nuestro país, pasamos a exponer las conclusiones de este foro. El discurso de apertura estuvo a cargo del decano de la Facultad Politécnica, profesor ingeniero Teodoro Salas, coronel. Resaltó la importancia del foro por su aporte al sector eléctrico de nuestro país, así como los temas tratados que son de suma actualidad e impacto
por el momento histórico en puerta de la renegociación del anexo C, temas sensibles para toda la sociedad paraguaya que estará muy atento al desarrollo de este importante acontecimiento. Se desarrollaron en este foro 3 temas, los cuales paso a desarrollar las conclusiones. La agenda sostenible del sector eléctrico post-2023 del sector eléctrico estuvo a cargo del doctor Enrique Auxilia Dávalos. Uno de los grandes nuevos desafíos se relaciona con la generación futura. Las fuentes renovables de energía, en particular la energía solar, constituyen un elemento innovador relevante para el futuro de la energía del país. Es fundamental enfrentar la problemática de la gobernanza del sector energético mediante un Ministerio de Energía y una logística que impulse la generación eléctrica inclusive en el segmento de usuarios. La mejor opción para nuestra energía es usarla en el país, para la industria y el transporte. Estos son temas que deben ser discutidos en el marco de la revisión del anexo C, que será una excelente oportunidad para continuar con un abastecimiento de bajo costo para la ANDE y contar con los recursos financieros para la implementación de políticas y programas de desarrollo sostenible. El tema 2 estuvo a cargo del profesor ingeniero Fabián Cáceres Cadogan. Experiencias de renegociaciones anteriores en Itaipú a vísperas de la renegociación del anexo C. En las negociaciones del 2003 y el 2007, la participación de los técnicos paraguayos fue plena y buscaron una negociación ventajosa para ambas partes. Esos acuerdos permitieron a la ANDE una gran reducción y ahorro económico en la contratación de Itaipú, reflejado en sus costos significativamente. Prevaleció en el tipo de negociación colaborativa, donde ambas partes salieron ganando. En las negociaciones del 2019 se negoció en un ambiente diplomático dejando de lado a los técnicos. No se contempló ningún beneficio para el país en el acta bilateral firmado el 24 de mayo de 2019 en Brasilia, que finalmente fue anulada a pedido del gobierno paraguayo. Se utilizó el tipo de negociación acomodativa, donde solo una de las partes obtuvo beneficios. Itaipú es un tema sensible a la población. No se puede improvisar, no se debe negociar a espaldas del pueblo. El apoyo popular es fundamental. En el tema 3, desarrollado por el ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez, presidente de la ANDE, el proyecto de interconexión 500 kV y los desafíos de cara a la renegociación del anexo C, donde mencionó que la limitación de la infraestructura eléctrica de transmisión para disponer de la totalidad de la energía paraguaya hace necesario el fortalecimiento del sistema de transmisión con el objetivo de disponer de toda la potencia que corresponde al Paraguay en Itaipú binacional, permitir el intercambio de grandes bloques de energía en el mercado regional, la interconexión de los dos subsistemas a través del ECA permitirá una mayor seguridad y confiabilidad del sistema de transmisión. También mencionó que la obra más importante que lleva adelante la ANDE actualmente es la línea de transmisión 500 kV margen derecha de Iguazú y la estación Iguazú, la cual permitirá en total de la obra en 500 kV retirar 11.000 megavatios de potencia de la Itaipú, mayor inclusive que la potencia que corresponde a nuestro país. Estas obras deberían entrar en servicio para diciembre del 2022. Otras importantes obras a nivel de 500 kV como 2 líneas de 500 kV margen derecha Villa Ayes, una línea de 500 kV margen derecha Iguazú Valenzuela, una línea de transmisión 500 kV Yacinetá Valenzuela y otras obras permitirá el crecimiento y la sostenibilidad del sistema eléctrico paraguayo.
Agradecer especialmente a María de los Ángeles González, encargado de la logística y protocolo, al maestro de ceremonias Juan Carlos Usher, y no queremos recordar nuestro foro. Aquí está parte de la comisión organizadora cuando era presencial. Esperemos que el próximo año nuevamente podamos volver a vivir esta experiencia de manera presencial. En nombre de la comisión organizadora, gracias a todos los que participaron en este importante evento del sector eléctrico de nuestro país, y una vez más recordar a estas marcas que han estado apoyando nuestro foro desde el principio mismo: Grupo Luminotécnica, al Impaco, a CCP, Record Electric y a Mundo de la Electricidad. Muchas gracias a todos. Esperemos volver a vernos en el próximo foro, donde cumplimos la 15ª edición. Muchas gracias.